Bendito Dios, Altísimo Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Santo de Israel, en tu poderoso nombre con el que te has manifestado en carne para salvarnos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de que tú nos enseñes con tu Espíritu Santo a discernir y a encontrarte en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está tu Evangelio escondido en tu Antiguo Testamento, Señor, para poder conocerte más y crecer más en tu gracia y conocimiento? Te ruego que ensanches nuestros corazones y que tú seas el que nos enseñe y lo escribas en las tablas de nuestros corazones, Señor. Expande tu reino en nosotros para que tu Espíritu nos use para expandirlo en otros. Te rogamos, Señor, todo esto y lo que se queda en nuestros corazones, y ponemos este tiempo especial en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar, amados hermanos, y tengan sus Biblias a la mano. Esperemos que ahorita se integren los que faltan. Vamos a buscar en nuestras Biblias Génesis capítulo 28 y vamos a leer el versículo 14. Y recuerden que este es el estudio de la creación a Cristo. Recuerden que nuestro versículo clave de todas estas lecciones lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde viene la primera mención, el anuncio de salvación de Dios antes de expulsar a Adán y Eva del huerto del Edén. Génesis 3:15. Dios le da la sentencia profética a la serpiente malvada, al diablo, y le dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El hijo de una mujer, el hijo de una virgen, la descendencia de esta mujer, deshacería las obras del diablo. Eso hizo nuestro Señor Jesucristo cuando apareció para morir en la cruz por nuestros pecados, derramando la vida de su sangre y resucitando al tercer día para darnos la vida eterna, por gracia, no por obras, por fe, no por obras. Entonces vamos a Génesis capítulo 28 y vamos a ver el versículo 14. Si alguien lo tiene, lo puede leer, amados hermanos. Génesis capítulo 28, versículo 14. Adelante, hermana Nay. Amén. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Amén. Amén. Gracias, hermana Nay. En la lección pasada terminamos con este versículo bíblico y vemos cómo aquí se menciona el número 4, ¿verdad? En el versículo 14. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Ahí vemos la cruz de Cristo en el Antiguo Testamento, cómo nuestro Señor Jesucristo extendería su salvación eterna a los 4 extremos de la tierra, a los 4 puntos cardinales de la tierra. Por eso murió en una cruz. En su primera aparición en carne, Él es el león que vino en forma de cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en su segunda venida, no en el arrebatamiento, sino en el retorno de Jesús con su iglesia, Él ya no viene como el cordero, pero pisa ese mismo lugar donde antes fue crucificado, el monte de los olivos. Zacarías capítulo 14. Y ahora, en vez de extender su salvación a los 4 extremos de la tierra, Él viene a juzgar a las naciones desde los 4 extremos de la tierra. Y por eso el monte de los olivos donde fue crucificado se parte en forma de 4. En esta misma posición donde previamente se había extendido su salvación, pero como toda esta gente le rechazó como su salvador, ahora lo tendrán que enfrentar como su juez en la segunda venida, en el retorno de Cristo con su iglesia. Ahora, vamos a ver aquí nuestros discipulados. Notemos que dice simiente. No dice simientes como si se tratara de muchos, sino simiente. Dios le prometió a Jacob que el libertador sería uno de sus descendientes. Jacob ahora sabía por seguro que las promesas dadas a su abuelo Abraham y a su padre Isaac le pertenecían. En la lección pasada pudimos ver de forma minuciosa y profundizar escudriñando Génesis 28:12, el sueño que tuvo Jacob sobre la escalera que tocaba el extremo del cielo y se apoyaba en la tierra. Y pudimos ver y concatenar ese pasaje con el cumplimiento que Cristo tuvo cuando fue entregado de forma ilegal en las manos de Caifás y Anás, ¿verdad? El sumo sacerdote y el sacerdote, los que estaban a cargo en ese tiempo, en manos de los judíos, de los escribas, de los sacerdotes, de los fariseos. Y como cuando el sacerdote, el sumo sacerdote le dijo a Jesús: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Hijo del bendito. El Señor Jesucristo en Mateo 26 responde: tú lo has dicho, y de cierto te digo que de aquí en adelante verás los cielos abiertos y al Hijo del Hombre descender, y a sus ángeles con él. Y vemos la misma profecía de Génesis capítulo 28, versículo 12, de la visión que tuvo Jacob en ese lugar que le puso Betel, casa de Dios, y tuvo gran temor
y ungió esa piedra que usó como almohada con aceite, recordando que a través de su descendencia vendría la piedra angular que vendría a ser la cabeza del ángulo, piedra que los edificadores desecharon, pero que vino a ser la cabeza del ángulo. Eso dice Hechos 4, versículo 11. Acompáñenme a Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. El apóstol Pedro, perdón. Ok, hermano Miguel, bienvenido. Claro que sí, hermano. El apóstol Pedro empieza a predicar el evangelio a los judíos, a su propio pueblo, y él empieza a decirles: Jesucristo es la piedra angular que los edificadores han desechado, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Cristo salva, no nuestras buenas obras, no nuestras mejores intenciones, no nuestras actividades altruistas o de buena caridad. Nada de lo que la simiente pecaminosa adámica le pueda ofrecer a Dios puede competir contra la única obra salvífica provista por Dios, el cual es Cristo crucificado y resucitado para el perdón de pecados. Este evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermana Marta, bienvenida, hermana. Buenas noches, hermano. Tengo listo lo de Hechos 4, capítulo 11. Bueno. Adelante, hermana, por favor. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Amén. Gracias, hermana Marta. Amén. Preciosos pasajes, ¿no? Muy evangelistas. Son muy buenos compartirlos cuando uno predica el evangelio del Señor. Ahora miren, vamos a Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Siempre me gusta combinar este par de versículos cuando se predica el evangelio, porque queda muy claro con la palabra de Dios y no hay más que añadirle, está completamente explicado aquí. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 16. Hermana Marta, ¿nos podrías compartir cómo viene en la versión de tu Biblia este versículo? Gálatas 2, 16. Claro que sí. Ya lo busco, rapidito. Espérate. Gracias, hermana. Gálatas 2, 16. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Amén. Gracias, hermana Marta. Amén. Lo único que Amén. el hombre pecador descendiente de Adán, lo que éramos nosotros antes de estar en Cristo, lo que puede hacer es fracasar en el cumplimiento de la ley. No puede cumplir la ley, solo puede violarla. ¿Por qué? Porque tiene una simiente pecaminosa incompatible de cumplir la ley de Dios. La ley de Dios, los 10 mandamientos, es santa, buena y perfecta. Pero esta ley tiene un propósito condenatorio, no salvífico. Esta ley le muestra a los descendientes de Adán su pecado, cuán sucios están y reprobados delante de Dios. Por lo tanto, como Dios es un Dios 3 veces santo, más sublime que los cielos, no puede recibir nada que no sea santo. Entonces no puede recibir nada de lo que nuestra naturaleza pecaminosa le ofrezca a través de nuestros propios esfuerzos. No importa si la intención es buena, no importa los buenos deseos que podamos tener. Claramente la hermana Marta nos compartió en Hechos 4:12, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud del Padre y toda la plenitud del Espíritu Santo habitan corporalmente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, la única obra válida para poder entrar al cielo es la que Jesús hizo en la cruz. La sangre que derramó en la cruz es lo único que puede borrar nuestros pecados y ponernos a cuentas con un Dios santo. Por lo tanto, solo su resurrección es la única manera de ser justificados delante de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra justificación? Se usa en los términos legales, ¿verdad? Legalmente declarado libre de culpa y acusación por los méritos de Cristo. Colosenses 1:22 nos da una excepcional explicación de lo que esta justificación hizo con nosotros, los que somos de Cristo, y cómo ahora el Padre nos mira en los términos de la justificación por el Hijo, no por nuestras obras, no por una religión, por lo que hizo Cristo en la cruz. Colosenses 1:22. En su cuerpo de carne, Jesucristo nos reconcilió por medio de su muerte para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Colosenses 1:22. No se le puede añadir nada a lo que Cristo ya logró a nuestro favor.
La palabra justificación significa que el sacrificio sustitutivo, satisfactorio y perfecto de Jesucristo ha sido más que suficiente para pagar la deuda total de nuestros pecados y no queda nada pendiente, tanto pecados pasados, presentes y futuros, tanto del primero que cometió la hermana Nay hasta el último que cometeré yo, desde el primer pecado que cometió Adán en el huerto del Edén hasta el último pecado que cometa el último nacido de nuevo antes de ser arrebatados por Jesucristo, ya fueron pagados con el precio total de la sangre del Cordero de Dios. Y ese es el único sacrificio válido en el cual el Padre tiene complacencia y puede permitirle a alguien que ha nacido de nuevo por la fe de Jesucristo, primera, ser miembro de la familia de Dios e inscrito en el libro de la vida. En segundo, ser puesto en los lugares celestiales con Cristo. Y en tercero, a la final de esa poderosa trompeta, al sonido final de esa poderosa trompeta, ser arrebatados con cuerpos glorificados para admirar su gloria eternamente. Ahora, dice aquí en nuestro discipulado de la creación a Cristo, Génesis capítulo 29, versículo 1. ¿Alguien lo quiere compartir? Hermano Juan, hermana Nay, hermana Auda, hermana Marta. Génesis capítulo 29, verso 1. Buenas noches, hermano. Mi nombre es Gloria, estoy con la cita de mi esposo. Yo puedo leer. Amén. Adelante, hermanos, por favor. Génesis 29, 1. Un segundo. Ya voy. Dice la palabra de Dios. Jacob, siguiendo su viaje, llegó a la tierra de Oriente. ¿Está bien aquí, hermano? Amén. Gracias, amada hermana. Gracias, hermana. Bienvenida, hermana Cristina. Dios te siga bendiciendo, hermana. Ahí tenemos, ¿verdad? Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Es bien interesante esto porque no es parte del estudio, pero ayer estaba leyendo el libro de Apocalipsis y cuando suena una de las últimas 3 trompetas, se seca el río Éufrates. Son desatados los 4 ángeles, ¿verdad? Lo tenemos que concatenar con las copas de la ira que son simultáneas con las 7 trompetas. Y curiosamente pasan los reyes del oriente por ese río seco del Éufrates para hacer guerra contra Israel. Bueno, siguiendo con nuestro estudio, vamos a Génesis capítulo 32, versículo 28. Génesis capítulo 32, versículo 28. Y si alguien lo quiere compartir, hermana Nay, hermana Cristina, adelante. Génesis capítulo 32, versículo 28. Si no, aquí lo tengo también, hermanos. Permítanme leerlo entonces. Génesis 32, 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora, aquí en este versículo hay mucha enseñanza, mucha sustancia que deberíamos de comprender si confiamos en Dios para que el Espíritu de Él nos enseñe, hermanos. Primero dice que Jacob estaba luchando con el ángel de Jehová, pero luego el mismo ángel de Jehová, que es Jesucristo preencarnado, le dice que luchó con Dios y venció. En otras lecciones hemos visto cómo es que venció. No venció con sus propias fuerzas, no le aplicó una llave de jiu-jitsu al Señor, ni ninguna cosa de esas extrañas. Y yo espero que a todos los que están conectados les parezca ridículo el pensar que un hombre podría vencer a Dios con sus fuerzas, porque de hecho es ridículo. Sin embargo, he escuchado hermanos que inclusive enseñan a la iglesia y le dicen que finalmente sí empleó fuerza Jacob, así que seguramente iba al gimnasio o estaba muy fuertote. No, hermanos, vamos a ver en la Biblia, sin movernos de Génesis capítulo 32, verso 28, en el libro del profeta Oseas. Y vamos a ver cómo venció Jacob a Dios, no con sus fuerzas, no con una espada, no aplicándole una llave. Oseas capítulo 12, versículo 4. Si alguien lo quiere compartir, adelante, hermanos. Libro del profeta Oseas, capítulo 12, versículo 4. Y ahorita van a ver por qué es muy importante ver esto. Jesucristo dijo: escudriñad las escrituras. A ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Oseas 4:6 precisamente dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento.
Entonces, cuando se encuentren a un judaizante o a alguien de raíces hebreas o alguien con alguna doctrina extraña que les diga que el ángel de Jehová no es Jesucristo, que simplemente es un ángel creado por Dios, tengan cuidado porque eso no es así. ¿Alguien quiere compartir Oseas capítulo 12, versículo 4? A ver, hermano. Adelante, hermana, por Oseas favor. 4:6, ¿verdad, hermano? Oseas Dice capítulo 12, versículo 4, porfa, hermana. 12:4. Permítame. Sí, ya voy. Dice Sí, hermana. la palabra de Dios. En el seno materno suplantó a su hermano. Y cuando era hombre, peleó con Dios, luchó con el ángel, lo venció. ¿Puedes leer el versículo que sigue, por favor, hermana? Sí. Amén. Dice, le suplicó llorando que le diera la bendición. Lo encontró en Betel y allí le habló. Yahvé, Dios de los ejércitos. Amén. Yahvé es su nombre. Amén, hermana. Muchas gracias. Gracias, hermana. Fíjense bien, hermanos. ¿Cómo venció Jacob a Dios, al ángel de Jehová? La hermana lo acaba de decir. Acaba de citar las escrituras en Oseas capítulo 12, versículo 4 y 5. Y dice que lo venció con ruego y lloro, llorando y rogándole. Llorando y rogándole. Entonces Dios fue movido a misericordia y le dijo, suéltame porque ya raya el alba. ¿Por qué le habrá dicho eso Jesús preencarnado a Jacob? Recuerden que las estrellas del alba alaban al Señor. Entonces ya llegaba la hora de que Él fuera alabado por los seres espirituales que Él mismo creó. Esto es muy interesante. Ahorita vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual para ver por qué esta enseñanza es esencial para otras doctrinas que vamos a seguir aprendiendo más adelante de la Biblia. Bienvenida, hermana Lilia. Miren, vamos a comprobar fácilmente con la Biblia, sin ir a tantos pasajes, con un par de versículos nada más, que el ángel de Jehová es Jesucristo mismo y que el ángel de Jehová es Dios mismo. Esto es muy importante. Vamos a Génesis capítulo 31. Gracias, hermana. Cuando dice la palabra en hebreo, el ángel de Jehová, ángel es Malek, y puede tener un significado figurado de amplio espectro. Se puede recibir, entender como un mensajero, como un ángel, como un ser espiritual creado por Dios, o también, dependiendo del contexto en donde se está aplicando dicha palabra, a Dios mismo en forma de mensajero. Es decir, Jesucristo preencarnado. Vamos a Génesis capítulo 31. Espérenme tantito, hermanos. Génesis, capítulo... Ok, Génesis capítulo 31. Voy a empezar a leer desde el versículo 9. Génesis capítulo 31, versículo 9. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel, fíjense bien, vamos a ver la identidad de este ángel, realmente quién es, y vamos a comprobar con la Biblia que es Jesucristo preencarnado y que además es Dios mismo. No es el arcángel Miguel, no es un ser espiritual creado. Hay personas que son judaizantes que atacan mucho lo que se enseña en estos pasajes, pero está tan claro que por más que se esfuercen por torcerlos, no se puede, no se puede. Miren lo que dice acá. Y me dijo el ángel, ahí está, miren, ¿quién le está hablando? El ángel. ¿Qué ángel? El ángel de Jehová. Ahorita lo vamos a comprobar. Me dijo el ángel de Dios en sueños. Ahí está, el ángel de Dios, el ángel de Jehová, ¿verdad? El ángel de Dios, es decir, Dios manifestado en mensajero. Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho, su tío. Acuérdense que lo hizo trabajar 7 años por su hija, le entregó a Lea y tuvo que trabajar otros 7 años más por Raquel. Y luego tuvo que trabajar otros 6 años, ¿verdad? Con él. Entonces, vean el versículo 13 sin desatender el versículo 12, amados hermanos.
En el versículo 11, el ángel de Dios está hablando, el ángel de Jehová. En el versículo 12 viene sobre qué tema se está hablando aquí, que le habló el ángel de Jehová a Jacob. Pero en el versículo 13 se está identificando el que habla con Jacob en el versículo 11, es decir, el ángel de Jehová, el ángel de Dios. Y en el versículo 13, el ángel de Jehová le está diciendo cuál es el mensaje que le compartió en aquella ocasión, cuando tuvo ese sueño, esa visión celestial en Génesis 28:12, y vio la escalera en el extremo del cielo que se apoyaba en la tierra, y a los ángeles de Dios subir y descender sobre ella. Esa escalera es Cristo, obviamente. Vean lo que dice el versículo 13 y vean cuál es la identidad del ángel de Jehová. Versículo 13, yo soy el Dios de Betel. ¿Se acuerdan? Génesis 28:12, donde tuvo esta visión de la escalera entre el cielo y la tierra. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, lo que estudiamos la lección pasada, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Ahí está, hermanos. Ahora, pudiéramos ir a ese pasaje donde ocurren estas cosas para tener nuevamente la información fresca, ¿verdad? De estos versículos. Vamos a ver en nuestras Biblias Génesis capítulo 28, versículo 12 al 18. Génesis capítulo 28, versículo 12 al 18. Aquí el ángel de Jehová le está diciendo que es Dios. Solamente al ángel de Jehová, al ángel de Dios, se le identifica con Dios mismo en la Biblia. A nadie más. Porque no es un ángel creado. La palabra Malek significa mensajero, significa Dios manifestado en mensajero. Vamos a Génesis capítulo 28, versículo 12 al 18. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás del occidente al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Corrobora el pacto abrámico, la promesa de la dispensación de la promesa que hizo Dios con el padre de la fe, Abraham. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía, y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Eso es lo que significa Betel. Y vean el versículo 18, y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Antes se llamaba Luz, ¿verdad? Curiosamente también tiene gran relación este nombre, pero después se le cambió el nombre de Luz a Betel, a este lugar, geográficamente hablando. Era el nombre de la ciudad primero. Ahora regresemos a Génesis capítulo 32, versículo 12. 31, versículo 12. Desde el 11, hermanos. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Esto fue cuando hizo el trato con su tío Labán, de cuál sería su ganancia por trabajar con él, ¿verdad? Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra. Fíjense bien, en el versículo 11 está hablando el ángel de Dios, el ángel de Jehová. Y en el versículo 13, este mismo ángel le afirma que él es Dios. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra. Yo espero que esté claro para todos, hermanos. Cuando ustedes escuchen alguna enseñanza que diga que el ángel de Jehová no es Dios, tengamos cuidado porque la Biblia dice lo contrario. Por más de que ellos quieran torcer la etimología de las palabras, dándole otro significado, y fuercen mucho los textos, no se puede porque está por varias partes de las Escrituras. Y donde me hiciste un voto, ungió la piedra con aceite, ¿se acuerdan? Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Bueno, ahora vamos ahí mismo a Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35.
Fíjense bien, hermanos, versículo 9, Génesis capítulo 35. Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padam Aram, y le bendijo, y le dijo, Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Jacob significa usurpador, e Israel significa príncipe o principal. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, fíjense bien, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Vean qué lugar es otra vez. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Betel, ahí está, ¿verdad? Ahora ya tenemos la identidad del ángel de Jehová. Está en muchas partes más, pero tomé esta porción porque está sumamente claro cuando vemos en Génesis 31, versículo 11, que habla el ángel de Dios, y en el versículo 13, el ángel de Dios está afirmando que es Dios mismo. Entonces, ahí ya queda comprobado. Independientemente de eso, tenemos muchas porciones en las Escrituras que lo comprueban, como Jueces capítulo 13, Manoa, el padre de Sansón, afirma haber visto a Dios, pero se le apareció el ángel de Jehová, pero después reconoció que era Dios quien se le había aparecido y estaba espantado porque no había muerto después de haber visto a Dios. Entonces su esposa le dijo, si él hubiera querido que murieras ya estarías muerto. Él tuvo misericordia. Ahora podemos ver esto mismo con Gedeón en Jueces capítulo 6 y Jueces capítulo 7, que el ángel de Jehová consume la ofrenda que le hace Gedeón, y Gedeón mismo reconoce que el ángel de Jehová que se le apareció es Dios mismo. Hay muchas partes en las Escrituras, hermanos, pero tomé esta porción porque lo dice con mucha claridad. Sin embargo, vean cómo tiene un versículo en medio que pareciera que se hiciera confuso ligar el versículo 11 con el versículo 13 en Génesis capítulo 31. Pero si lo vemos en su porción total, ahí nos dice la identidad del ángel de Jehová. Vean aquí nuestro estudio. José, hijo de Jacob. Entonces Jacob regresó a Harán, se casó, tuvo 12 hijos, y Dios le cambió su nombre de Jacob a Israel. El varón, vamos a Génesis 32, 28 otra vez. Génesis 32, versículo 28. Y si alguien quiere compartirlo, adelante, amados hermanos y hermanas. Génesis capítulo 32, versículo 28. ¿Alguien que lo quiera compartir? Amén. Adelante, hermana Nay. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén por la palabra. Amén. Gracias, hermana Nay. Ahora, retomando un poco lo que acabamos de estudiar, hermanos, ¿por qué hago tanto énfasis en eso? Miren, las personas que utilizan la falsa enseñanza de que el ángel de Jehová no es Dios, ¿saben por qué lo hacen? Porque denigran a Cristo, diciendo que Cristo no es Dios. Entonces, para poder desarticular las evidencias bíblicas que hay en el Antiguo Testamento que comprueban que Jesucristo es Dios, atacan la identidad del ángel de Jehová, diciendo que es un ángel simple, común y corriente y que no es Dios. Entonces, por eso es importante esto, porque la deidad de Cristo es una doctrina esencial y entra dentro de las 7 doctrinas esenciales de la Biblia. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo espíritu, una esperanza. Entonces es importante reforzar y tener bases sólidas en cuanto a esta enseñanza, porque si no tenemos bien claro esto, cualquier viento de doctrina extraña que se aproxima a nosotros o llega a nuestro alcance podría confundirnos, y tenemos que estar bien cimentados en la verdad. Por eso hay tantas corrientes diferentes cristianas, ¿verdad? O denominaciones. Por eso unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y no hay unanimidad con la palabra de Dios. La palabra de Dios no es de interpretación privada, no es multiinterpretativa, tiene una sola interpretación. Sí, muchas aplicaciones y enseñanzas, pero una sola interpretación. No puede decir en una parte que el ángel de Jehová es Dios y yo tratar de torcer y decir que no lo es, cuando la Biblia dice en varias partes que lo es. Aquí la hermana Nay nos acaba de compartir otra parte, luchó con Dios y venció. Pero si vemos el principio de la historia, estaba luchando con el ángel de Jehová. Pero al final, el mismo ángel de Jehová le dice, has luchado con Dios y has vencido.
Ya también descartamos la falsa enseñanza de que fue a través de sus propias fuerzas o de que Jacob comía muchas espinacas y por eso estaba muy fuerte, porque ya vimos en Oseas 12, versículo 5, que le venció con ruego y lloro. Así venció al Señor y fue movido a misericordia y lo bendijo, ¿verdad? Ahora miren, José, hijo de Jacob, vamos a Génesis capítulo 37, versículo 1 al 4. Génesis capítulo 37, versículo 1 al 4. ¿Alguien quiere compartirlo, amados hermanos? Génesis 37, versos Lo tengo, hermano. Adelante, hermana Marta, por favor. ¿Del 1 al qué, perdón? Del 1 al 4, porfa, hermana. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Silpá, que eran mujeres de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, por lo que lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Amén. Gracias, hermana Marta. Amén. Creo que todos estamos familiarizados con la historia de José, ¿verdad? Ahora, muchos entienden que es un tipo de Cristo. ¿Qué significa un tipo de Cristo? Que no es una cristofanía, no es una teofanía como lo del ángel de Jehová o como Melquisedec o como más adelante a Josué, el que ocupó el lugar de Moisés para liderar a Israel, se le aparece el príncipe de los ejércitos celestiales, que es Cristo preencarnado, sino que un tipo de Cristo es alguien que prefiguraba lo que Cristo iba a hacer como intercesor, como mediador, como lo fue Moisés con el pueblo de Israel, donde Moisés hablaba al pueblo de Israel de parte de Dios, y el pueblo de Dios se acercaba con Moisés para que Moisés hablara de parte de ellos con Dios. Moisés, un tipo de Cristo, un intercesor, un mediador entre Dios y los israelitas, ¿verdad? No te preocupes, hermana Cris, qué bueno que te volviste a conectar, gracias a Dios. Ahora miren, José también es un tipo de Cristo. Él también figura como un tipo de Cristo. De hecho, fue vendido por unas monedas de plata también, con unos ismaelitas, ¿verdad? O sea, vemos ahí cómo hay varias similitudes que conectan con el Mesías. Vamos a ver un poco más sobre esto. ¿Por qué José era el hijo favorito de su padre? Todos sus hermanos mayores le odiaban. Vamos a Génesis capítulo 37, versículos 5 al 11. Génesis capítulo 37, versículos 5 al 11. Hermana Cris, hermana Cristina, hermana Lilia, hermana Audia, o alguien que quiera compartir esta porción de las Escrituras. Génesis capítulo 37, versículos 5 al 11. Aquí la tengo, hermano. Buenas Adelante, noches. hermana Lilia, gracias. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Amén. Gracias, hermana Lilia. Gracias, hermana. Ahí podemos ver este texto bíblico que parece que los católicos realmente nunca lo han leído, ¿verdad? Porque cuando ellos leen Apocalipsis capítulo 12, piensan que es la Virgen de Guadalupe, la luna, las 12 estrellas y el sol, ¿verdad? Pero aquí viene la primera aparición de esa parábola. Como podemos ver, el sol representa en este caso a Jacob. Ahí está la madre también. Ahí están las 11 tribus restantes de Israel. José representa una de estas 12 tribus, obviamente, así que en total son 12 estrellas. Tiene una conexión profética más adelante, en un cumplimiento futuro, pero aquí en tiempo presente esto se cumple
en su entonces, ¿verdad? Obviamente, cuando hay un hambre por toda la tierra y José el soñador interpreta un sueño que perturbó al faraón, ¿se acuerdan? Lo perturbó muchísimo. Y entonces el jefe de los coperos del faraón se acordó que en la cárcel conoció un hombre que interpretó el sueño de él y del jefe de los panaderos. Y se cumplió tal como había dicho. Entonces mandan a llamar a José, lo sacan de la cárcel y le platica el sueño de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, las 7 espigas de trigo cargadas de trigo hermosas y las otras 7 espigas de trigo raquíticas, moribundas. Y le da la interpretación de 7 años de superabundancia en Egipto y luego 7 años de gran escasez en todas las tierras alrededor. Y entonces se cumple esta profecía porque vienen los hermanos de José, porque no había comida en Canaán, y llegan a pedir y a comprar alimentos, y José los reconoce. Y finalmente todos estamos familiarizados con la historia, cómo se empieza a acontecer y cómo finalmente ellos terminan postrados delante de José y se cumple esta profecía, ¿verdad? Vamos a seguir con el estudio, hermanos. Dice, Dios sabía exactamente lo que iba a suceder. José no podía ver su futuro, ni tenía idea de cómo sus sueños se harían realidad, pero Dios sí. Y lo puso muy claro, José iba a ser el líder y gobernador de la familia, un tipo de Cristo. Ahora miren, tomemos en cuenta lo siguiente, José era el hijo favorito de Jacob, por eso le hizo esa túnica de colores, ¿verdad? Preciosa. Ahora, los hermanos le tenían gran envidia. Vean por todo lo que atravesó José para que el propósito de Dios se cumpliera en su vida. Primeramente, sus hermanos intentaron matarlo. Rubén intervino, ¿verdad? Luego Judá también intervino y en vez de matarlo, en vez de dejarlo en esa cisterna, lo vendieron a los ismaelitas como esclavo. Todo eso parecía alejarse, tal vez en el pensamiento de José, del propósito de Dios para su vida. Estando allá, después trabaja con Potifar, lo pone sobre los bienes de toda su casa, pero la mujer de Potifar, al ver que José era un muchacho bien parecido y fuerte además, empieza a tratar de tentarlo. Y José no cae en estos intentos de la mujer de Potifar. Entonces, de tantas veces que intentaba, una vez lo halló solo y José, escapó y quedó una parte de su vestimenta en las manos de esta mujer. Y esta mujer lo inculpó falsamente diciendo que trató de violarla. Entonces José es llevado a la cárcel. Vean todo lo que pasa a José. Esto es algo muy duro, ¿verdad? Nosotros en la vida cristiana pasamos por pruebas difíciles, pero siempre ver la vida de José nos debe de recordar que el propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Así como se cumplió con José, así también se va a cumplir con nosotros. Ahora, este es un estudio bíblico, no es una predicación como tal, pero es importante considerar ese cuadro de la vida de José y cómo tal vez nosotros que estemos atravesando algo difícil en nuestras vidas, Dios tiene planes especiales para nosotros dentro de la voluntad de Él, que es formarnos a la imagen de Cristo, que haya más de Cristo y menos de nosotros mismos. Entonces es necesario que pasemos por tribulaciones como José. Inclusive si somos honestos, no pasamos por tanto como José. No nos inculpan tan gravemente como a José, no nos meten en la cárcel todavía, ¿verdad? Pero pudiera llegar a suceder. Los hermanos de la primera iglesia sí que tuvieron difíciles las cosas, y sin embargo ellos dependían totalmente en el Espíritu Santo y no se desanimaban. Entonces nosotros tenemos que ser fortalecidos en el Señor también, y las pruebas son la escuela de la fe. Dice aquí nuestro discipulado, José, el líder que Dios había prometido, llegó como esclavo a Egipto, pero recordemos que Dios siempre lleva a cabo completamente cada promesa que hace. Él sabe todo. Nada de lo que le pasó a José fue una sorpresa. Vamos a ver estos textos bíblicos, amados hermanos. Génesis capítulo 37, versículo 12 al 14. ¿Alguien lo quiere compartir? Génesis capítulo 37, versículo 12 y 14. Del 12 al 14, perdón. Génesis 37, verso del 12 al 14. Si alguien lo tiene, lo puede compartir. Amén, hermano. Adelante, hermana, por favor. Dice la palabra de Dios. Sus hermanos habían ido a apacentar el rebaño de su padre, a Siquem. E Israel dijo a José, tus hermanos estaban cuidando las ovejas en los pastos de Siquem. Ven, que quiero mandarte donde ellos. Contestó José, aquí estoy. Su padre le dijo, anda a ver cómo está el rebaño y cómo se encuentran sus hermanos. Y ven después a contármelo. Lo envió pues desde el valle de Hebrón y José fue a Siquem. Amén. Gracias, amada hermana. Ahora, Amén, hermano.
Alguien más que nos comparta de ahí mismo, del capítulo 37, el verso 18 al 20. Génesis 37, versículo 18 al 20. Hermana Cristina, ¿te gustaría compartirlo? Génesis capítulo 37, verso del 18 al 20. Si alguien más lo tiene, lo puede compartir, hermanos. Amén. Ok, hermana Cris. Adelante, hermana Nay. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémoslo, y echémoslo en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Amén. Amén. ¿Hasta dónde, hermano? Hasta ahí, gracias, hermana Nay. Amén. Ahora miren, de ahí mismo del capítulo 37, vamos a leer el versículo 24 y luego el 28. Aquí los tengo, los voy a compartir, hermanos. Versículo 24 y luego el versículo 28. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Imagínense nada más esto, amados hermanos. Obviamente aquí hay un cumplimiento parcial y uno total, ¿verdad? Acuérdense que en los evangelios dice, a mi hijo llamé de Egipto. Entonces aquí José representa un tipo de Cristo, pero después el Mesías auténtico, que ya no era un tipo, sino en vivo y a todo color, es llamado a Egipto, ¿verdad? Y también fue llamado Galileo, pero él nació en Belén, la ciudad de David. Dice aquí en nuestro estudio, Génesis capítulo 39, versículo 1 al 20. Vamos al capítulo 39, versículo del 1 al 20. Ok. ¿Alguien quiere compartir estos 20 versículos, amados hermanos? Hermana Lilia, ¿te gustaría compartirlos? Ok, hermana Cristina, no te preocupes. Sí, te leí, no te preocupes, hermana. Hermana Lilia, ¿te gustaría compartirnos Génesis capítulo 20 del verso 1 al 20, porfa, hermana? Aquí lo tengo, hermanos, permítame leerlo. Génesis capítulo 39 del versículo 1 al 20. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Fíjense bien, voy a hacer un paréntesis aquí, hermanos, aprovechando. El Señor nos entrena. Él en Lucas capítulo 16, versículo 10 y 11, si no mal recuerdo, dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel, pero el que es infiel en lo poco, en lo mucho será infiel también. Aquí vemos cómo en cosas pequeñas José es fiel al Señor, no a los hombres. Y él todo lo que hacía lo hacía para el Señor. Entonces más adelante fue puesto como el segundo en todo Egipto, ¿verdad? Después del faraón. Pero vean cómo empezó a prepararlo Dios para cumplir el propósito que Dios tenía para la vida de José. Dice el versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Ya ven? José no estaba sirviendo a Potifar, sino a Dios, lo hacía para Dios. De hecho,
en la carta a Colosenses y en la de los Efesios también da unas instrucciones después de enseñar el despojamiento y revestimiento, ¿verdad? Te despojas del viejo hombre a través de la fe de nuestra co-crucifixión, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y te vistes del nuevo hombre a través de la fe de nuestra co-resurrección juntamente con Cristo. Y dice que los hermanos que sean siervos de otros hermanos, sírvanles mejor, como para el Señor. Ahí vemos cómo hay una aplicación para nuestra vida, ¿verdad? Versículo 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. O sea que no le soltaba, pues. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa, y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Fíjense, pareciera que todo fuera de mal en peor en la vida de José. Primero sus propios hermanos le tienen envidia y tratan de matarlo. Luego lo venden a unos esclavos, lo venden como esclavo a los madianitas, ¿verdad? Y luego cae en manos de los ismaelitas, y luego los ismaelitas lo venden a los egipcios. Y Dios prospera todo lo que hay en la mano de José, pero en lugares que no son agradables. Si nosotros estuviéramos en esa posición, tal vez nosotros dudaríamos de cómo Dios puede cumplir su propósito en nuestras vidas en dichos lugares. Primeramente, caer en las manos del hijo de la esclava, Agar, la egipcia, ismaelitas. Luego ir a Egipto lleno de idolatría, donde no adoraban al Dios verdadero. Y cómo Dios iba a cumplir su propósito en la vida de José, y luego lo que le hace la esposa de Potifar, y lo meten en la cárcel. Pero aún ahí Jehová estaba con José, y Jehová empieza a prosperar a José aún adentro de la cárcel. Pero vea cómo va siendo llevado de un lugar peor a otro todavía peor. Pero Jehová nunca abandonó a José. Primero tenía que ser probado en lo poco para ser puesto en lo mucho. Vamos a ver nuestro estudio aquí. José fue llevado por los mercaderes a Egipto, donde le vendieron como esclavo. Por un corto tiempo las cosas marcharon bien en su trabajo. Su amo fue bendecido y José fue exaltado. Sin embargo, miremos más adelante. Es muy interesante que aunque José fue odiado por sus hermanos y después calumniado por la esposa de su amo, aún así creyó a Dios al igual que Abraham, Isaac y Jacob. Nadie puede agradar a Dios si no crea su palabra. Lo más grande que podemos hacer es aceptar la palabra de Dios como la verdad y confiar en todo lo que allí está escrito. Vamos a Génesis capítulo 39, versículo 21 al 23. Génesis capítulo 39, versículo 21 y 23. Y le voy a pedir de favor a un amado hermano o hermana que nos acompañen que lo pueda compartir. Por favor, hermanas y hermanos. Génesis 39, verso 21 al 23. ¿Quién lo quiere compartir? Amén. Adelante, hermana Nay. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Amén. Gracias, hermana Nay. Vayamos rápidamente al Salmo capítulo 1. Y no importa si estamos en un valle de sombra de muerte, tenemos un amo egipcio, idólatra como José, o nos meten en la cárcel porque nos inculpan falsamente. Así como José siempre confió en el Señor, así nosotros debemos depender en su poder y en su gracia totalmente. Él está en control. Él jamás ha dejado de estar en control de la situación. Solamente que nosotros
a veces queremos verlo rápidamente, pero es a través de la manera de Dios, no a nuestra propia manera. Vamos al Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y vean esto, así le pasó a José. Estaba en los peores lugares, pero sin embargo, en donde fuese que era puesto José, el brazo de Jehová le acompañaba y hacía florecer el lugar donde él estaba. Aunque fueran lugares sombríos, llenos de muerte, el Señor estaba con José. Vean lo que dice el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así con los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, como una frágil, delgada y liviana paja que es llevada por cualquier parte. Dice aquí en nuestro estudio de la creación a Cristo. ¿Merecía José el favor especial de Dios? No. Muchos podrían decir aquí, ¿verdad? Sobre todo los religiosos. Si ustedes le preguntan a un testigo sin Jehová o a un mormón, seguramente, o a un católico, seguramente que les va a decir, oh sí, sí, José merecía el favor de Dios, era muy bueno. No, nadie merece el favor de Dios. Por eso se llama gracia, es un favor inmerecido. No, porque era un pecador. Tenía la simiente pecaminosa de Adán, al igual que el resto de nosotros. Pero aún así Dios le cuidó, porque es misericordioso y tenía un plan maravilloso para la vida de José. Vamos a Génesis capítulo 41, versículo 1 al 8. Génesis capítulo 41, versículo 1 al 8. Entonces, esto como aplicación y enseñanza para nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que entender que cuando confiamos en Dios no lo hacemos para ganarnos su gracia como un premio. Cuando nosotros hacemos eso, eso no es gracia, porque si te la puedes ganar, entonces la puedes alcanzar con tus propios esfuerzos, con tu propio mérito. Entonces deja de ser gracia eso. Cuando nosotros intentamos ganarnos la gracia de Dios como un premio, en realidad estamos bajo la ley y no estamos dependiendo de la gracia soberana de Dios. Entonces Dios tiene que darnos una podadita, ¿verdad? Para que aprendamos a depender en la vid y ser pámpanos que estén bien cimentados, ¿verdad? Bien enraizados en Cristo, arraigados y sobreedificados en Cristo y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Colosenses 2, versículo 7. Vamos a ver Génesis 41, versículo 1 al 8. Génesis 41, versículo 1 al 8. Hermana Marta, ¿te gustaría compartirnos estos versos? Lo tengo. Adelante. Sí, señor. 2 años después, el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. En su sueño vio 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vio otras 7 vacas que salían del Nilo detrás de ellas, pero eran flacas y raquíticas. Esas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río. Entonces las vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas y sanas. En ese momento del sueño, el faraón se despertó. Después volvió a dormirse y tuvo un segundo sueño. Esta vez vio 7 espigas llenas de grano, robustas y hermosas que crecían de un solo tallo. Luego aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas y bien formadas. El faraón volvió a despertarse y se dio cuenta de que era un sueño. A la mañana siguiente, el faraón estaba muy perturbado por los sueños. Entonces llamó a todos los magos y a los sabios de Egipto. Cuando el faraón les contó sus sueños, ninguno de ellos pudo decirle lo que significaban. Amén. Gracias, hermana Marta. Bien. Imagínense lo perturbado que estaba este faraón. Nosotros, como fuimos sacados de las tinieblas y de la potestad de Satanás, tenemos, ¿cómo decirlo?, un entendimiento más claro de lo que sienten los que no tienen a Cristo cuando les viene un problema en su vida, ¿verdad? Sienten que se les acaba el mundo porque no tienen a Dios, pues. Nosotros tenemos a Cristo, o sea, nosotros podemos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, no importa lo que suceda, el Señor está en control, le pertenezco a Él me compró con su sangre. Pero imagínense, este faraón nunca había visto en su vida a animales tan raquíticos, tan en mal estado como estas 7 vacas flacas, y nunca había visto unas espigas de trigo tan horribles como estas. Entonces, imagínense cómo ha de haber sido en su sueño para que él estuviera tan agitado y perturbado con esto.
¿Se acuerdan que lo mismo pasó con el sueño del rey Nabucodonosor, verdad? En Daniel capítulo 2. Y aquí pasa lo mismo. Dios usó a José. En el caso de Nabucodonosor usó al profeta Daniel para dar la interpretación del sueño. Pero vean algo. Una característica peculiar de estos dos hermanos, estos dos santos del Antiguo Testamento, es que ellos renunciaron a sí mismos cuando los reyes, en este caso el faraón, en el otro el rey Nabucodonosor, trataron de acreditar la sabiduría a sus personas. Y ellos, es una figura de tomar la cruz, renunciaron a que la sabiduría proviniera de ellos y le dieron la gloria a Dios porque verdaderamente así es. Ahorita vamos a ver eso. Más adelante, hermanos. El rey de Egipto no conocía ni adoraba al Dios viviente. Los egipcios adoraban al sol, la luna, las estrellas, los animales, criaturas que se arrastran y el río Nilo. Pero aún así Dios planeaba usar a este rey y su país para llevar a cabo sus propósitos. Dios gobierna sobre todos los reyes y naciones aunque ellos no le conozcan ni le adoren. En lecciones anteriores hemos estudiado un poco sobre esto, ¿verdad? Sobre los ateos cuando empiezan a atacar al Dios de la Biblia y dicen, ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué no destruye a los malvados? Y cuando con la Biblia les demuestras que cuando el cúmulo de sus pecados llega a la nariz santa de Dios, el Señor envía a otras naciones a destruir a estas naciones malvadas y se enojan también. Ay, ¿por qué Dios es tan malo? Entonces se contradicen a sí mismos. No importa si estas naciones no conocen al Dios verdadero, Dios es soberano y Él está en control. Vean lo que dice acá. Dios gobierna sobre todos los reyes y naciones aunque ellos no le conozcan ni le adoren. Vamos a Génesis capítulo 41, versículo 14 al 16. Génesis capítulo 41, verso 14 al 16. ¿Alguien quiere compartirlo? Hermana Audia, hermana Lilia. Si alguien lo tiene, lo puede compartir. Hermana Yari, hermana Lisette. Génesis 41, versículo 14 al 16. Aquí lo tengo, hermanos. Dice, entonces Yo lo Faraón... tengo, hermano, si quieres lo leo. Porfa, hermana, gracias, hermana Marta. El faraón mandó llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Entonces el faraón le dijo, anoche tuve un sueño y nadie aquí pudo decirme lo que significa, pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo. No está en mis manos el poder para hacerlo, respondió José, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Amén. Gracias, hermana Marta. Amén. Amén. Era lo que veníamos diciendo, ¿no? Lo mismo hace el profeta Daniel con el rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 2, hermanos. No porque haya más sabiduría en mí que en todos los vivientes, sino que hay un Dios. Eso me encanta del profeta Daniel. Él siempre esclarecía que es un Dios. Porque siempre las naciones creen en un montón de mentiras, ¿verdad? En falsos dioses, falsos santos. Y él siempre recalcaba que era un solo Dios. Él es el que da a conocer los misterios, ¿verdad? Si vemos en Proverbios 25, versículo 2, dice que gloria de Dios es encubrir un misterio y honra del rey escudriñarlo. Deuteronomio 29, 29 dice que las cosas secretas le pertenecen a Jehová, mas las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Entonces, estas cosas sí están en la Biblia, hermanos. Por lo tanto, tenemos acceso a ellas en la medida que aprendemos a depender en el Espíritu Santo. El medio instrumental que el Espíritu Santo va a utilizar para enseñarnos y guiarnos siempre, siempre va a ser la palabra de Dios. El Espíritu Santo hoy en día no habla de otra manera. Hoy en día no nos va a dar una nueva profecía como a Daniel, ¿verdad? Porque ya la Biblia está completa, sus 66 libros están completos y todo lo que Dios tenía que decir ya está escrito en su palabra. Por lo tanto, nosotros debemos aprender a confiar en Él y conocerle cada vez más. Hay una aplicación y una enseñanza para cada día y cada problema y circunstancia en la vida de todos los hijos del reino. Aquí podemos ver la vida de José, cómo embona y encuadra con muchas circunstancias difíciles que nosotros hemos atravesado. En lo personal me identifico con muchas historias de la Biblia. Una vez recuerdo que el Señor me permitió pasar una prueba muy difícil en donde un grupo de personas se metieron a la casa que Dios me proveyó, disfrazadas de autoridad, y trataron de saquear algunos bienes que Dios me proveyó de forma ilegal. Entonces yo entré en la carne y estaba muy molesto. Esto fue como por ahí del 2014. Y entonces el Señor me llevó a un pasaje en las Escrituras, pues, cuando saquean las cosas, las esposas, las concubinas,
las posesiones del rey David, ¿verdad? Y el rey David consulta a Jehová y le pregunta, ¿los perseguiré? Y el Señor le responde, persíguelos, ciertamente los alcanzarás. Entonces cada uno de nosotros nos podemos sentir y no solamente familiarizados al conocer las historias, sino identificados por tener problemas similares. El punto principal aquí es encontrar a Cristo escondido en estas porciones de las Escrituras, pero por alguna razón el Señor pone en mi corazón hablar sobre ello porque sabemos que todos nosotros vamos padeciendo distintas pruebas en la vida cristiana, tal vez algunos más que otros, ¿verdad? Pero el Señor está en control y Él tiene cuidado de nosotros, así como tuvo cuidado de José. Ustedes, algunos que llevamos más tiempo de conocernos, saben que a mí no me gusta hablar mucho así de esa manera, pero cuando el Espíritu Santo quiere que nosotros enfaticemos en cómo aplica en nuestras vidas, pues el Señor quiere mostrarnos algo a través de su palabra, ¿verdad? Y quiere que sepamos que Él está al pendiente. Él no se ha olvidado de nosotros. Jesús dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin. El Salmo 27, verso 1, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Vamos a continuar, hermanos. Vean el versículo que compartió la hermana Marta, el 16. Vean cómo José se niega a sí mismo y da toda la gloria a Dios. Respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Muchas veces nosotros podríamos tratar de ser levantados en una plataforma cuando ven la sabiduría que el Espíritu Santo provee a través de nosotros, que está en la palabra, en la Biblia. Y nosotros constantemente debemos renunciar a tener el protagonismo de esto, porque la gloria es del Señor, no nuestra. El Salmo 115, versículo 1, y estas enseñanzas no son muy populares porque siempre a la carne le gusta exaltar a la carne, no le gusta exaltar a Cristo. El Salmo 115, versículo 1 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros, sino que nuestra competencia proviene de Dios, quien asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no hecho de letra, sino del Espíritu. Segunda de Corintios 4, verso 7, dice que tenemos el Espíritu Santo. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si ustedes ven en el libro de Hechos, si no mal recuerdo, déjenme revisar para estar seguro, vamos a Hechos capítulo 10, hermanos. Y vamos a ver a Pablo y Bernabé, cómo inmediatamente, cuando empezaron a ensalzar sus nombres, ellos se rasgaron las vestiduras, ¿verdad? Porque la gloria es de Dios. Y el creyente cuando camina en el Espíritu no debe de pensar que se puede robar la gloria de Dios. Eso es imposible si caminamos en el Espíritu. Pero si caminamos en la carne, vamos a querer ser apreciados como personas importantes delante de los demás. Y vamos a querer el reconocimiento público. Y recuerden que solamente lo que el Padre ve en secreto será recompensado en lo público. Si el Padre reconoce en lo privado, aunque nadie más lo esté viendo, es una obra que Cristo hizo en nuestras vidas. Por lo tanto, el Padre lo va a reconocer en lo eterno, en el tribunal de Cristo. Dejen ver si está aquí en Hechos capítulo 10. No es. Estoy buscando la porción donde empezaron a idolatrar a Pablo y a Bernabé. Y les dijeron que uno era Júpiter y el otro de esos falsos dioses, ¿verdad? De la mitología griega. Es el capítulo 14, hermanos. Hechos capítulo 14, versículo 7. Desde el 6 voy a leer, hermanos. Hechos 14, 6. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvencina. Ahí predicaban el evangelio, y cierto hombre de Listra, de hecho aquí es cuando matan a Pablo y lo sacan a las afueras de Listra, apedreado, y viaja al tercer cielo, segunda de Corintios 12, ¿verdad? Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo.
Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, imagínense, hermanos, Pablo y Bernabé están predicando el evangelio, y esto es lo peor que le puede suceder a un hijo de Dios que está predicando el evangelio, que les pasa a ellos, ¿verdad? Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Esa es la providencia de Dios, ¿no? Él hace llover sobre justos e injustos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Estaban idolatrando a Pablo y a Bernabé. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, fíjense bien, apedrearon al apóstol Pablo porque él les seguía diciendo que el Dios verdadero era del que él les estaba hablando, que creó los cielos y la tierra, y les estaba predicando a Jesucristo. Y ellos insistían en quererle ofrecer ofrendas y sacrificios a Pablo y a Bernabé. Y como ellos rechazaron al aceptar estas cosas idólatras, apedrearon a Pablo. Regresando a nuestro tema de estudio, aquí vemos un ejemplo de la cruz con José, que renunció a que se le adjudicara el crédito por la interpretación del sueño de Faraón y dio toda la gloria a Dios, porque Él es quien le concedió la interpretación. Vamos a la página 54 de nuestro discipulado, hermanos, ya casi terminamos, nos falta poquito, ¿eh? ¿Qué resalta en estos versículos? La humildad y la fe de José. La gloria la da a Dios, a Él. A nosotros no nos debe interesar que nuestro nombre sea recordado o atraer las luces reflectoras hacia nuestras propias personas. Nosotros no somos llamados a que nos sigan a nosotros. Discipulamos a otros para Cristo, para que sigan a Cristo, no a nosotros, a Cristo, para que pongan los ojos en Jesús. Y cualquier maravilla u obra que Dios haga en nuestras vidas, toda la gloria debe de ser para Dios siempre, y nosotros debemos reconocerlo así como José, con humildad, negándonos a nosotros mismos y reconociendo que todo el poder, todo el reino y toda la gloria le pertenecen a nuestro Dios. Vamos a Génesis capítulo 41, versículos 25 al 32. Génesis capítulo 41, verso 25 al 32. ¿Alguien lo quiere compartir, amados hermanos? Adelante, si alguien lo tiene, puedes activar su micrófono y compartirlo. Hermana Marta, ¿lo quieres compartir? ¿Cuál es, hermano? Es Génesis, ¿Génesis qué? 41, 25 al 32. Lo tengo. Gracias, hermano. Dice, José respondió, ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas sanas y las 7 espigas robustas representan 7 años de prosperidad. Las 7 vacas flacas y raquíticas que salieron después y las 7 espigas resecas y marchitadas por el viento oriental representan 7 años de hambre. Esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto, pero después llegarán 7 años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra. ¿Hasta ahí, hermano? Sí, hasta el 32, hermano. El 32. Pero después llegarán 7 años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre esto ya lo leí. El hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. El haber tenido 2 sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurra pronto. Amén. Gracias, hermana Marta. Amén. Aquí le da la interpretación porque Dios se la concedió a José.
Y José le dio toda la gloria a Dios. Y vean cómo Dios puso al faraón en buena voluntad con él. Dice aquí en nuestro estudio: Dios le dio un entendimiento especial a José para que compartiese con el faraón sobre todo lo que acontecería en su país. Ahora vamos a leer el verso 33 al 43 de Génesis capítulo 41. Y quiero pedirle de favor a nuestra hermana Nay, al hermano Juan Antonio o a la hermana Lilia, si nos lo pueden compartir, por favor. Génesis capítulo 41, del versículo 33 al 43. Amén, hermano. Adelante, hermana, por favor. 33, ¿hasta dónde dijo? Al 43, hermana, porfa. Bueno, dice la palabra de Dios. Ahora pues, aconsejo a Faraón que busque un hombre inteligente y sabio para ponerlo al frente de Egipto. Que Faraón nombre además intendentes en todo el país, para que recuerden la quinta parte de la cosecha durante estos 7 años de abundancia. Recogerán todos los víveres de estos 7 años de abundancia y almacenarán el grano en las ciudades, donde los guardarán bajo la autoridad de Faraón. De esta manera, habrá reservas en el país para los 7 años de escasez que van a afectar a Egipto, y el pueblo no morirá de hambre. La propuesta de José agradó a Faraón y a sus 10 servidores, y dijo Faraón a sus oficiales: ¿se podrá encontrar otro hombre como este que tenga el Espíritu de Dios? Y dijo a José: puesto que Dios se ha hecho sobre todo esto, no hay hombre más inteligente ni sabio que tú. Tú estarás al frente de toda mi casa, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente yo estaré por encima de ti. Faraón dijo a José: mira, te he puesto al frente de todo el país de Egipto. Y quitándose el anillo de su dedo, lo puso en el dedo de José. Lo hizo vestir con ropas de lino fino y le puso un collar de oro en el cuello. Luego lo hizo subir a la segunda carroza del palacio e iban gritando delante de él: abran camino. Así quedó José al frente de todo el país de Egipto. Dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y tú, sin tu consentimiento, nadie moverá mano o pie en Egipto. Amén, hermano. Hasta ahí, hermana. Muchas gracias, hermana. Amén. Vean cómo Dios es magnificado de gloria en gloria cuando nosotros renunciamos a nosotros mismos y dejamos el espacio para que Dios ocupe el escenario y no nosotros. Previamente, José le había dicho a Faraón que él no podía hacer eso, que solamente Dios podía darle la interpretación del sueño. Vimos también el ejemplo del profeta Daniel con el rey Nabucodonosor. Pero ahora la hermana nos acaba de compartir en el verso 38 cómo inclusive Dios obró para que también el faraón magnificara su nombre cuando él dice: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Se dan cuenta? Ahora el Dios de los hebreos, el Santo de Israel, comienza a ser conocido en este país pagano. Empiezan a darle gloria al Dios verdadero. Pero José no trató de acreditarse la gloria que le pertenece a Dios, no pretendió quedarse con un poquito, sino que inmediatamente le dio toda la gloria al Señor. Y ahora, el principio del que se humilla será exaltado y el que se enaltece será humillado, lo podemos ver en un registro bíblico en la vida de José. Como José fue humillado, vendido, envidiado por sus hermanos como esclavo, luego inculpado falsamente de forma injusta por la esposa de Potifar y puesto en una cárcel, y estuvo mucho tiempo en esa cárcel. Y el panadero, el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos del rey se habían olvidado. Bueno, el panadero murió, ¿verdad? Pero el jefe de los coperos del rey se olvidó de cómo Dios le dio sabiduría a José para interpretar su sueño. Sobre los 3 días, las 3 ramas que significaban 3 días, y cómo él sería restituido en su puesto como jefe de los coperos del rey. Y se cumplió tal como José le había dicho, porque Dios estaba con José. Ahora, como José estuvo en una posición de humillación por tantos años y en todo momento confió y dependió en el Señor, en Jehová, ahora Jehová exalta a José porque sabe que va a magnificar su nombre, porque fue fiel en lo poco, así que lo puso en lo mucho y lo pone como segundo de todo Egipto. Vean lo que dice el versículo, y obviamente aquí sin inyectar ninguna enseñanza de la prosperidad y nada de esas cosas extrañas, ¿verdad? Porque aquí
Los falsos maestros del Evangelio y la prosperidad les encanta hacer falsas enseñanzas torciendo pasajes como estos. Pero vean lo que dice el versículo 40. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Muy parecido a lo que pasó con Mardoqueo y el rey Asuero. Después de que Amán quería matar a Mardoqueo y a todos los judíos, y luego Mardoqueo es puesto en segundo después del rey, ¿verdad? Vemos aquí cómo este principio infalible de Dios, el que se humilla será exaltado, se aplica perfectamente bien en la vida de José. Dice aquí en nuestro estudio, hermanos, ya casi terminamos. Recordemos los sueños que Dios le había dado a José cuando era joven. Están por realizarse. Los hermanos y la familia tenían que postrarse. ¿Se acuerdan? El sol, la luna, las estrellas. Y se enojaron sus hermanos y más coraje le tenían a José. Nadie puede darle la contra o detenerle. Cuando llegó la hora, sacó a José de la cárcel y le dio una posición muy alta. Pero es en el tiempo de Dios, fue en el tiempo de Dios. Lo que le prometió cuando era joven, ese día se cumplió. En ese sueño, donde esos trigos, esas estrellas se postraban ante José, se cumplió. Vamos a Génesis capítulo 41, versos 56 y 57. Génesis 41, versos 56 y 57. Y el hambre estaba por toda la extensión del país, entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Ahora Dios le dio sabiduría a José para tener un colchón de riqueza para el tiempo de la hambruna, de las 7 vacas flacas. Y ahí pudo ganar mucho posicionamiento Egipto, inclusive hasta el faraón salió beneficiado, lo vemos al final de la historia. Dice aquí, Génesis capítulo 42, versículo 1 al 3. Si alguien lo quiere compartir, adelante, amados hermanos. Génesis capítulo 42, versículo 1 al 3. Si alguien lo tiene, adelante. Si no, aquí lo tengo, hermanos. Bien, dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para vosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José, faltaba Benjamín, ¿verdad? El otro hijo de Jacob con Raquel, a comprar trigo en Egipto. Vamos a ver el 6 al 8, de ahí mismo de 42. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Ahí se cumplió la profecía que Dios le había dado a José, ¿se acuerdan? Si quieren, vamos a leerla nuevamente para que recordemos y no se nos olvide esta parte, hermanos. Vamos a Génesis 37, versículo 7. Génesis 37, versículo 7. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Ahí está, ¿verdad? Cuando era un jovencito José, Dios le dio esta profecía. Aquí en Génesis capítulo 42, versículo 6, se cumple. Ahora vamos a ver el versículo 7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Dice aquí en nuestro estudio, entonces los hermanos compraron algo de grano y se fueron a casa. Vamos a Génesis capítulo 43, versículo 1 y 2. Génesis capítulo 43, versículo 1 y 2. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprar para vosotros un poco de alimento. Vamos a Génesis capítulo 45, versículo 1 al 9. Ahí en estos pasajes que acabamos de leer, regresan para ver por segunda vez a José, ¿verdad? Ahora vamos a Génesis capítulo 45, versículo 1 al 9. Y si alguien lo quiere compartir, adelante, amados hermanos.
Génesis capítulo Lo 40. tengo, hermano. Gracias, hermana Marta. José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta el palacio de Faraón. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes de que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador en todo Egipto. Ahora, apresúrense, regresen a donde está mi padre y díganle, tu hijo José dice, Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto, así que ven a verme de inmediato. Amén. Gracias, hermana Marta. Amén. Amén. Ahora, una aplicación y enseñanza para nosotros, hermanos. Aquí embona perfectamente bien, ¿verdad? No como interpretación de los textos, sino como enseñanza y aplicación. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito somos llamados. En este tiempo de gracia, a diferencia de José, nosotros hemos sido llamados y justificados gratuitamente por los méritos de Cristo para ser conformados a la imagen del Señor, a la imagen del Hijo de Dios. Dice aquí nuestro discipulado, José lloró cuando se dio a conocer a sus hermanos, no los trató como se merecían. Tuvo misericordia, ¿verdad? Vamos a Génesis capítulo 50, versículo 20. Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahí está, hermanos. Romanos 8:28 otra vez. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, a estos también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ya para terminar, hermanos, vamos a Génesis capítulo 45. Génesis 45, versículo 25 al 28. Génesis 45, versículo 25 al 28. Dice la palabra de Dios. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, o sea, Jacob, acuérdense que ya le había cambiado el nombre a Israel, Jesús le cambió el nombre, ¿se acuerdan? Cuando lo bendijo, cuando luchó con Dios y venció con lloro y ruego. Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Vamos a Génesis capítulo 46, versículos 5 al 7. Génesis capítulo 46, versículos 5 al 7. Aquí lo tengo, amados hermanos. Y se levantó Jacob de Beersheba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Dios siempre mantiene sus promesas. Muchos años antes, Él le había dicho a Abraham que sus descendientes irían a otro país. Génesis capítulo 15, versículo 13.
Vamos a Génesis capítulo 15, versículo 13, amados hermanos. Si alguien lo quiere compartir, ese es el último versículo de nuestro estudio de la lección del día de hoy. Génesis 15, versículo 13. Si alguien lo tiene, lo puede compartir, por favor. Lo encontré, hermano. Gracias, hermana. Después el Señor dijo a Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Amén. Gracias, amada hermana. Amén. Fíjense bien, amados Amén. hermanos, cómo Dios va moldeando a su pueblo Israel para cumplir su propósito. Dios le había dicho a Abraham que de él haría una gran nación y que sus descendientes serían más numerosos que las estrellas del cielo. Él lleva a toda la descendencia de Jacob, Dios mismo, a Egipto. Y después son esclavos, ¿verdad? 400 años. Y ahí viene la dispensación de la ley con Moisés, ¿verdad? Después, 430 años después de la promesa. Pero Dios, fíjense qué hizo. Mientras Israel estaba en esclavitud, esos 400 años en Egipto, después de la muerte de José, Dios multiplicó a los israelitas superabundantemente. Se hicieron millones los israelitas. Sabemos eso por cuando Dios Jehová los liberta de Egipto, ¿verdad? Y abre el mar rojo más adelante con Moisés. Y ahí empiezan a hacer un conteo de cuántos israelitas hay. Y ahí vemos cómo Dios en esos 400 años mantuvo unida a esta nación de Israel con el pretexto de que estuvieran como esclavos de los egipcios, pero para que se fueran unificando y multiplicando. Pero a través de un lugar nada agradable, la esclavitud. Nos mantenían construyendo bloques. Pero después llegó este otro tipo de Cristo, Moisés, ¿verdad? Un tipo de Cristo, un libertador, que los saca por el brazo poderoso de Jehová de Egipto, y Jehová los saca a celebrar al desierto su victoria. Pero vean que utilizó Dios para multiplicar la descendencia de Abraham. 400 años de esclavitud. Lo mismo pasó con José. Él primero, para cumplir el propósito en la vida de José, pues primero sus hermanos lo vendieron como esclavo. Lo querían matar, pero luego lo vendieron como esclavo. Luego la esposa de Potifar lo acusó falsamente y luego fue puesto en la cárcel. Nosotros, antes de estar en Cristo, estábamos en lo más vil y menospreciado del mundo. Éramos una escoria. Estábamos contaminados, sucios, raquíticos, moribundos, con olor a muerte. Y Dios nos sacó del lugar de los pobres, del muladar y del estiércol, y nos puso en el lugar de los príncipes. Vemos este mismo cuadro con la vida de Mefiboset, un descendiente del rey Saúl, hijo directo del amigo de David, Jonatán. Mefiboset, en 2 de Samuel capítulo 9, era una especie como de lo que hoy conoceríamos como un cuadrapléjico. No solamente era paralítico, sino que tenía otras dolencias adicionales, pues. Y vemos cómo sin merecerlo, sin hacer mérito, sin poder hacerlo, imposibilitado, pues, por su condición física, el rey David lo llama y se sienta en la mesa del rey y come con el rey todos los días. Así nosotros estamos puestos en Cristo en los lugares celestiales por la inmerecida gracia de Dios, no por algo que nosotros hubiésemos hecho, sino porque Jesús, siendo Dios mismo, se hizo carne y dejó que sus manos y sus pies fueran atravesadas con esos clavos en la cruz, por amor a nosotros, y crucificó a nuestro viejo hombre. Y ahora resucitamos con Él, y pronto vendrá por nosotros y estaremos con Él para siempre. Hemos terminado, amados hermanos. Dice aquí en el estudio: aunque cientos de años habían transcurrido, Dios hizo lo que había prometido. Todo lo que dice en su palabra sucederá, pero a su tiempo. Todo lo que sale de la boca de Dios tiene un cumplimiento porque Dios lo dijo. Por eso sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, porque todo lo que está escrito tiene un cumplimiento al 100%, no al 99.9%, al 100%. Fíjense con cuánta antelación Jehová, en Génesis 15, versículo 13, profetizó que su pueblo estaría en esclavitud durante 400 años en Egipto. Y vemos cuántas generaciones pasan y esto se cumple. Amados hermanos, no sé si alguien quiere compartir algo o hacer alguna pregunta. Recuerden que nosotros no sabemos nada, pero el Señor en su palabra, si Él quiere, Él nos da respuesta, ¿verdad? Su Espíritu nos da sabiduría y si Él quiere podemos compartir más. Gracias a Dios, hermana Cristina. Y hermana Marta, salúdame a tu doblemente hermana, la hemos extrañado en los estudios. La hermana Cris, por favor. Sí, Señor. Sí, yo la saludo. Gracias, hermano.
pues bueno, hermanos, hemos terminado. No sé sí, hermana Cris, el jueves, si Dios nos presta la vida, seguimos con nuestro estudio de escatología bíblica. Primeramente Dios, es a las 6 de la tarde, los jueves, hora de México. Pues bueno, hermanos, si nadie quiere comentar algo. Gracias, hermano, fue de bendición para mí. Muchísimas gracias. Espero poderme conectar para la siguiente ocasión. Claro que sí, amada hermana. Gracias a Dios. Toda la gloria y la honra para nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Déjenme, les comparto el link del grupo donde mandamos los enlaces para los estudios, para que por si acaso no llegaran en el grupo donde recibieron, ustedes puedan accesar al grupo y ahí tener más a la mano tanto el material que estudiamos de la creación a Cristo como los enlaces para conectarnos. Nos estamos conectando, gracias a Dios, todos los martes. Y si Dios nos presta la vida, este jueves continuamos con nuestro estudio de escatología bíblica. Espérenme tantito, estoy buscando aquí aquí está, estoy copiando el enlace del grupo. Lo voy a dejar en la bandeja de mensajes, hermanos, para que ustedes puedan ahí enviar su solicitud y ahí puedan participar con nosotros, ¿verdad? De estos estudios y tener toda la información. Disculpen si no leo todos sus mensajes, pero no soy hábil para usar estas plataformas, pero ahí les envié el link, el enlace para que puedan entrar al grupo de WhatsApp, hermanos. Bueno, pues hemos terminado, gracias a Dios. Me gustaría pedirle de favor a nuestra amada hermana Nay, si nos puede despedir con una oración. Hermana Nay. Ok, está bien. Hermano Miguel, ¿puede hablar? Bien, vamos a despedirnos con una oración, amados hermanos. Bendito Dios, te damos tantas gracias, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, por las enseñanzas que nos dejas en tu palabra, por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y porque tú solamente tienes palabras de vida eterna, Cristo Jesús. Te damos gracias por esta salvación tan grande y por permitirnos encontrar tu evangelio desde el primer libro de la Biblia que tú nos dejaste, Señor, desde el libro de Génesis, ver estos cuadros físicos que son tipos de lo que tú hiciste en la cruz, Señor, cuando nos salvaste, ver todos estos tesoros escondidos, y te ruego, Señor, que sigas haciendo crecer en la gracia y el conocimiento a mis amados hermanos que se conectan, que tú sigas produciendo el querer como el hacer por tu buena voluntad, y que nos formes cada vez más a tu imagen, Cristo Jesús. Amamos tu venida, te amamos sobre todas las cosas, Señor Jesús, porque tú nos amaste primero. Tú circuncidaste nuestros corazones y nos sellaste con tu Santo Espíritu, y por eso te alabaremos todos los días de nuestra vida y te amaremos eternamente y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo, amados hermanos, hemos terminado. Gracias a Dios. Si Dios lo permite, nos vemos el jueves. Gracias a Dios. La gracia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo con ustedes, amados hermanos. Nos vemos, hermana Marta, hermana Nay, hermano Juan Antonio. Gracias, amigo. Hermana Lilia, gracias a Dios. Hermano Miguel, hermana Aura y hermana Cristina. Qué bueno que te volviste a conectar. Sí, hermana.